Hola amigos, ¿están cansados de que los enemigos de hielo y los yetis destruyan sus mapas? ¿Que paralicen todas tus defensas y no sabes qué hacer? Pues bueno amigos, les tengo una respuesta. Vamos a ver cómo podemos detenerlos, pero antes no se olviden dar una vuelta a nuestro Twitch, Xdragon, Xdorado X, en donde haremos los en vivos y también habrá algunos sorteos próximamente. También si nos pueden ayudar a darse una vuelta a Dragón Dorado Games en Instagram. Aquí estaremos subiendo fotos y algunos videos de tutoriales cortos. Pues vamos a empezar amigos. Estas líneas de enemigos la verdad es que son un desastre. Todos sabemos lo fastidiosos que son. Entonces vamos a crear una defensa que es específicamente contra el hielo. Aquí les voy a enseñar. Estoy colocando 3 flamas. Estamos poniendo una aura para potenciarlas. Y le agrego el Proton Beam para ayudar a alentar a los enemigos. Les voy a mostrar cómo tengo yo equipada mi Flame Aura. Observen, lo más importante de la Flame Aura es que en cuanto a sus shards a la izquierda, tenemos un Destruction Gilded, un Mass Destruction para darle mucho poder. Y algo muy importante es tener un Defense Rate. Yo lo tengo también Gilded para que me ayude muchísimo con la velocidad. Y la otra parte es los mods. Los mods tenemos el Frosty Boom Servo, el cual va a hacer que los enemigos exploten. Un Defense Rate Servo para que nos dé doble velocidad. Y vamos a tener Anti-Frost Servo. Entonces tenemos en mods Anti-Frost para que le haga más daño a los Frost, Frosty Boom para que exploten, y tenemos doble Rate. Tenemos Rate en nuestro Shard y Rate en nuestro mod. ¿Y por qué es esto? Ahorita les voy a explicar. Es importante que cuando ustedes construyan una defensa anti-hielo, le pongan doble Rate. ¿Por qué es esto? Porque los enemigos de hielo lo que tienden a hacer es bajarle la velocidad a las defensas. Observen cómo en esta forma de armar en la siguiente puerta coloqué una muralla de EV2 que tiene un Tenacity perfecto, lo cual me hace que todos los enemigos reboten sus rayos eléctricos, específicamente a los cyborgs. Esa es otra manera de armar, miren cómo está prácticamente igual, solo que les puse la muralla de EV2 enfrente para que no se detenga a los cyborgs. Observen cómo está congelada mi Flame Aura y no perdió velocidad. Fíjense cómo no pierde velocidad. Aquí ya me mataron por andarles explicando. Pero vamos a la siguiente. Observen cómo podemos detener fácilmente a los enemigos de hielo. Porque tenemos la velocidad doble. Esto es lo más importante. Observen cómo estamos armando. Estoy aquí jugando con mi amigo TP. Un saludote a TP, que nos anda acompañando en nuestras aventuras para subir de pisos. Miren cómo ponemos esta aura, estas flamas, para darle poder. Aquí tenemos nuestra muralla de EV2, porque en esta puerta también salen cyborgs. Entonces así lo hacemos, miren. En esta puerta yo no puse la muralla de EV2, porque no hay cyborgs. Entonces lo único que afectaría es la velocidad. La Boost Aura tampoco tiene velocidad amigos, esto es muy importante que lo sepan. La Boost Aura no lleva velocidad, entonces los de hielo no le afectan. El problema sería que un cyborg la electrocute y la paralice. Pero por eso pusimos la muralla de EV2 enfrente de los caminos donde hay cyborgs. Miren, observen cómo el cyborg ataca, rayo eléctrico, rebota. Ataca, rayo eléctrico y rebota. Esta es únicamente para cuando hay cyborgs. Observen cómo los enemigos están explotando como palomitas. Y esto es lo que me encanta. ¿Por qué? Porque estas mods de Boom son muy útiles. Son de los mods más útiles para todas sus defensas. Observen cómo los cyborgs no pueden atravesar mi muralla de EV2 porque tiene su Tenacity perfecto. Ya en otro video les enseñaré cómo se hace este tipo de murallas de EV2. Y miren, muy sencillo, cómo se están paralizando todos. Ahí viene nuestro amigo el Yeti. Va a salir en la puerta de abajo. Observen cómo están congelando todo. Y observen cómo abajo nuestro amigo TP
colocó un Weapon Manufacture para ayudar a electrocutarlos. Miren, ¡ah, me muero! ¡No me mates! ¡No! Oh, me explotó. También eso es muy bueno contra los Yetis porque obviamente como son enemigos de hielo, pues les hace más daño este tipo de defensas. Ahora, tienen que tener mucho cuidado con los jefes. Esta manera de armar es buena, pero acuérdense que estas defensas que estamos colocando son anti-hielo. Este mapa específicamente tenía demasiados enemigos de hielo, pero a veces hay mapas donde te combinan hielo y otro tipo de enemigos, entonces solo les aconsejo que tengan mucho cuidado y cuando salga algún jefe siempre estén revisando porque estos jefes se les pueden escapar, ya que hay jefes que no son de hielo y pues obviamente no van a ser tan dañados por nuestras defensas. Aunque la Proton Beam, por eso la colocamos en el piso, porque esa alenta a los enemigos y los paraliza. Ya en otro video les enseñaremos cómo hacer la Proton Beam bastante efectiva. Ya será tema para otro video, pero miren qué efectivo está haciendo esto. Otra ayuda que le pueden dar a este tipo de mapas es utilizando a nuestra amiga la mística. Observen cómo tengo la serpiente. Esa serpiente lo que hace es detener a los enemigos voladores. Observen, está en un punto clave donde salen los enemigos aéreos en este mapa. Entonces así nos olvidamos un poco. Aquí podemos ver cómo está congelándose todo y no le afecta en nada a nuestra Boost Aura. Recuerden que la Boost Aura no tiene velocidad, así que no le va a afectar el hielo. Entonces lo único que se tienen que preocupar es que un Cyborg no la vaya a electrocutar. Pero como ya habíamos dicho, únicamente le colocan una muralla de IV2 y ya con eso va a ser más que suficiente para que los Cyborgs no la electrocuten. Pero recuerden que tienen que tener su Tenacity perfecto al 10 y su medallón de Chaos 8. Pero eso ya lo veremos en un nuevo tutorial donde explicaremos cómo dejar a la IV2 con sus defensas perfectas. Observen cómo explotan los enemigos, me encanta esto, se quedan ahí atrapados y no pueden avanzar. Bueno, aquí abajo ya nos pusieron un Sea Roller, pero nada más tendremos que esperar a que salga. Y vamos a adelantarnos a la ronda 5 de 5, amigos. Observen, ya vamos a terminar. Observen cómo están congelándose los enemigos. Les congelan todas las defensas. Les va a aparecer esta animación de que se están congelando, pero si ustedes se acercan y observan la velocidad de su defensa, van a ver que no va a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos este doble rate. Yo también tengo un Weapon Manufacture con doble rate, o sea, rate en mod y rate en shard, que también lo uso para cuando hay enemigos de hielo. Así los enemigos de hielo no me disminuyen la velocidad de mis defensas y así podemos pasar rápidamente. Observen cómo vamos limpiando el mapa sin ningún problema. Ya estamos terminando. Observen cómo siguen apareciendo las animaciones de hielo, sin embargo las de... Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este tutorial. Ayúdenos a reventar el botón del like y por favor compartan el video con amigos que crean que les puede ser útil esta información. Y nos estaremos viendo pronto. No se olviden suscribir al canal y echarnos una vueltecita ahí a Twitch, xdragon, xdorado x. Pues yo les mando un fuerte abrazote. Espero que esto les ayude a ganar sus mapas y a quitarse de encima a los enemigos de hielo que son verdaderamente un fastidio. Nos estaremos viendo pronto. Gracias, amigos.